Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un programa dirigido por Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Hola mis amigos, una vez más aquí compartiendo este maravilloso tiempo. Pastor Telmo, aquí estamos dedicados a nuestro ministerio, que es el llevar el mensaje de la palabra de Dios. Sí, en esta oportunidad, gracias, hermana, vamos para la lección número 26. El Señor Jesús hace los milagros de sanidad. En esta oportunidad vamos a ver el milagro de una persona que tenía lepra en su cuerpo. Vamos a estudiar atentamente su palabra. Gracias damos a Dios por esta oportunidad, por el privilegio de seguir estudiando la palabra de Dios y que quede grabado para que se pueda ver una y otra vez las lecciones. A ustedes les saludamos y le enviamos bendiciones y más bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Y gracias por acompañarnos en el estudio de la palabra y estudiando la Biblia con propósito. En esta oportunidad vamos a continuar en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 12 en adelante. Oremos. Papito Dios, gracias te doy por este momento especial de estar obedeciendo tu palabra, obedeciendo al mandato de Jesús, que vayan y prediquen y enseñen la palabra de Dios, sus enseñanzas, que sigamos repitiendo una y otra vez su gloriosa palabra, esas lecciones que quedaron por escrito para nosotros estar recordando una y otra vez que Jesús hizo en aquel tiempo y Él sigue haciendo en nuestro tiempo también. Gracias te damos por la oportunidad, el privilegio de compartir tu palabra a través de estos medios de comunicación. Gracias, Señor Jesús, por el amor que tiene con la humanidad, que hizo ese trabajo perfecto, entregó su vida en sacrificio, derramó su sangre para el perdón de pecados, para limpiarnos de toda maldad, para liberarnos, para sanarnos, para hacer maravillas en nuestras vidas. Gracias por tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana, por favor, dé lectura todo el episodio de esa sanidad que Jesús hizo a ese hombre leproso, del 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gracias, hermana. Recuerden que estamos estudiando la Biblia con el método inductivo. El método inductivo consiste en la observación mediante la lectura pausada, de manera apropiada, y luego viene la interpretación y, final, la aplicación a nuestras vidas. Entonces, ese es el método que estamos utilizando para el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra,
lleno de lepra. Podemos imaginar una enfermedad que por este tiempo ya no se da, está superada. Muchas esta situación, esta enfermedad. Pero la actual enfermedad que podía ser igual a la lepra, está el SIDA, el cáncer y otras enfermedades que son mortales, sin curas. No hay medicina, no hay tratamiento para ciertas enfermedades, pero para el Señor Jesucristo todo es posible. Aparece este hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con rostro en tierra, se humilló en señal de reverencia, en señal de quebranto de su corazón, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de esta enfermedad. Nosotros podemos preguntarle a Dios: ¿usted puede sanar esta enfermedad que me atormenta, que me aqueja? Esta enfermedad que de acuerdo a los médicos me han diagnosticado incurable. Está ya con el diagnóstico de esta naturaleza, y nosotros vamos al Señor Jesucristo y le consultamos: ¿quieres sanarme de esta enfermedad? ¿Quieres sacarme de esta crisis? ¿Quieres hacer? Y Él está listo para darnos la respuesta, pero depende de nuestra fe, de nuestra humillación, depende de nuestro pacto que nosotros podamos hacer a cambio de un milagro de Dios en nuestras vidas. Y ahí estuvo, listo para extender su mano, y dijo: sí quiero, sé limpio, y recibió la sanidad de su lepra. ¿Y qué pasó después? Que dice: ahora preséntate al sacerdote, anda a la congregación para que des testimonio y des tu ofrenda de agradecimiento. Y la mejor ofrenda que Dios quiere es nuestras propias vidas, nuestra familia, el compromiso de dar testimonio de lo que Él hizo, ese milagro en nuestra vida, cualquiera que sea el milagro. En este caso es un milagro de la sanidad de la lepra. Anda y presenta tu ofrenda, preséntate, da testimonio. ¿Cuántas personas han recibido sanidad, pero no han dado testimonio ni han presentado su ofrenda en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo, donde quiera que esté situada la congregación, que esté más cercana a la persona que recibe esta sanidad? Y la palabra de Dios dice: pero su fama se extendía más y más, a pesar de que Jesús les decía: no cuentes a nadie, pero no podían ocultar lo que era visible. Mas él se apartaba a lugares desiertos para orar. Él hacía su trabajo de enseñar la palabra, de predicar, de sanar, de liberar, de profetizar y hacer grandes milagros, y luego se retiraba a lugares que no tenía mucha gente para meditar y para seguir llenándose del Espíritu Santo de Dios Jesús. Ese es el ejemplo para nosotros. Hermana, ¿qué opina usted de este milagro maravilloso del Señor Jesucristo a una persona que tenía lepra, una enfermedad incurable? Ahora nosotros, ¿cómo podemos aplicar este milagro a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro pueblo, de esa lepra que nos rodea en nuestra vida? Bueno, pues pienso, hermano, que como escucharon la lectura de la palabra, y a veces todos en nuestra vida siempre llegamos a un momento en que tenemos cosas que ya no hay solución. Aplicando en mi vida, por ejemplo, a mi esposo,
le dijeron que ya él no tenía salvación, que ya no había nada que le pueda sanar. Pero cuando uno vuelve los ojos a Dios y le pide de todo corazón, Él actúa en nuestra vida. Ahí está el milagro más grande que hemos recibido nosotros de parte de Dios en este tiempo, en este mismito tiempo, que no es nada desconocido para todos los que nos conocen, y que Dios le dio la sanidad a mi esposo. Han pasado más de 10 años, él está vivo y es para la gloria y honra de nuestro Dios. Sí, hermana, a nosotros nos contó, de acuerdo al diagnóstico médico, le daban solamente 6 meses de vida, 6 meses de vida. Pero usted nos recuerda que han pasado 10 años y ahí está el favor de Dios. No importa la enfermedad que la persona tenga, lo importante es el plan y el propósito de Dios, y cuando nosotros nos rendimos a Él y pedimos perdón por toda nuestra dureza de corazón, por todo, y hacemos ese pacto con Él, y ahí nos envía. Tenemos también otra historia bíblica de una sanidad maravillosa, sorprendente. Hermana, ayúdenos con la lectura de Lucas capítulo 5, 17, y vamos hasta el 21 de una. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Gracias, hermano. Ahí tenemos otro ejemplo maravilloso. En esa reunión que él estaba en una casa, pero estaba llenecito, copado de personas. Y ahí estaban los religiosos, los escribas, los fariseos, ahí estaban los doctores de la ley, escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo. De pronto llegan unas personas con una camilla, con una cama, con un hombre enfermo, totalmente enfermo. ¿Qué enfermedad? Paralítico. En el caso anterior era que estaba sucediendo que era un hombre lleno de lepra, ahora está paralítico, depende de todos de los demás, y le trajeron. Pero ahí está la lección. La gente reconoció que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de autoridad para reprender lo malo, para reprender las enfermedades y dar sanidad. Eso estaba Jesús, y la gente reconocía. De pronto llegan trayendo a un paralítico en una camilla, pero no pudieron ingresar porque la gente estaba ahí. La gente descomedida no daba paso, no se abría, no abría una calle para que llegue la camilla del enfermo hacia Jesús. ¿Qué tuvieron que hacer? Eso es lo grande, lo maravilloso, la lección para nuestras vidas, en nuestro tiempo. A veces nosotros nos damos por vencidos, no podemos ir, no tenemos plata, no veamos los obstáculos, aprendamos la lección de estos hombres que dijeron: llevémosle donde el maestro. No pudieron llevar donde Jesús, le subieron al techo y por el techo levantaron el techo y le bajaron al enfermo para presentar delante de Jesús a este enfermito. Y
Jesús en el verso 20. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Por haber dicho, tus pecados te son perdonados, otra vez se levantó una polémica y comenzaron a estos doctores de la ley, estos religiosos, a tener ira contra Jesús. ¿Cómo es posible que este hombre diga tus pecados te son perdonados? Porque ellos decían, solo Dios perdona pecados. Y Jesús dijo, yo también tengo autoridad, potestad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? En el verso 23, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, y levanta y ándate. Para Jesús todo es lo mismo. Nosotros también tenemos que aprender esa lección. Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Nosotros hemos recibido esa oportunidad, ese privilegio de ser mediadores entre Dios y los hombres, ayudar, interceder en oración por los enfermos, por los poseídos por espíritus malos, y también en hacer que la gente se reconcilie con Dios y con los hombres mediante el perdón de pecados. Nosotros no vamos a perdonar pecado, pero sí vamos a ayudar a que las personas se perdonen entre los unos y los otros, y de esa manera desatar la sanidad, porque en muchas ocasiones los pecados o las enfermedades son producto de pecados no perdonados, no confesados. No puede perdonar ni puede pedir perdón. Hermana, ayúdenos con una reflexión acerca de la necesidad de pedir perdón y perdonar como una medicina divina para nuestras vidas, que nosotros tenemos que hacerlo, porque eso es un requisito. El Señor Jesús nos enseña de muchas maneras que para recibir sanidad tenemos que confesar pecados, perdonar y pedir perdón. Bueno, pues a mí me ha tocado hablar con muchas personas en donde han tenido rencor, a veces odio, a veces ese dolor muy grande que no les permite avanzar, que no les permite seguir adelante, y a veces fracasan en su hogar, en sus relaciones como familia. Y es indispensable que podamos perdonar, aunque nos duela mucho, aunque nos cueste mucho sacrificio, se puede decir en este tiempo, que las personas a veces creen más, hacen valer su orgullo antes que humillarse ante Dios, y porque el pedir perdón es humillarse ante Dios primeramente, y Él es el que nos da la salvación, la vida eterna, y nos muestra su grande favor al nosotros poder pedir perdón, porque sanamos nuestro corazón, sanamos nuestra vida, nuestra alma, y podemos seguir adelante, pastor. Gracias, hermana. Sí, así es. Necesitamos pedir perdón y perdonar como un requisito para recibir sanidad. Aquí Jesús levantó una polémica a través de esta enseñanza. Tus pecados te son perdonados, pero lo hacía a propósito, para dar una lección a los doctores de la ley, a los religiosos de ese tiempo. Y por eso dice en el 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que la gente que estaba ahí, que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Sí. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tus pecados te son perdonados y también recibe sanidad. Levántate. Y ese paralítico se levantó, ¿y qué hizo más?
cogió su camilla y se fue. Y al instante, levantándose en presencia de toda la multitud, tomando el lecho, su camilla, que estaba acostado, que vino traído por los amigos, familiares, vecinos, y se fue a su casa glorificando el nombre de Dios. Nosotros tenemos que glorificar el nombre de Dios cuando nosotros recibimos sanidad y presentarnos y dar testimonio en la congregación. Allá tenemos que llevar también la ofrenda. Hermana, mientras doy lectura al último pasaje, busque Juan 5:14. A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer después que recibimos un milagro, recibimos un perdón? ¿Qué tenemos que hacer? Juan 5:14. Y todos, cuando este hombre recibió la sanidad en presencia de esa multitud que estaban ahí en esa casa, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Llenos de temor, llenos de asombro, viendo que Jesús, mediante la palabra, lo dio la sanidad a ese paralítico, de tal manera que quedó un impacto en las mentes y en los corazones de aquellas personas. Hermana, ¿cuál es esa palabra de Jesús para aquellos que reciben sanidad, para que nunca más den pie atrás? Dice así la palabra de Dios. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Eso nos dice a cada uno de nosotros. Él nos ha perdonado, Él nos ha sanado, Él nos ha liberado, Él nos da entendimientos, sabiduría, revelación de su palabra, pero nosotros no podemos ser indiferentes. Tenemos que seguir adelante para que no nos venga una cosa peor, dice. Mire, esa es la advertencia de Jesús para cada uno de nosotros. No desmayemos, sigamos adelante, agradecidos, dando la gloria a Dios, sirviéndole, testificándole de lo que Él hace en nuestras vidas, para que no nos venga una cosa peor. Está escrito, Juan 5:14, para que no nos venga una cosa peor. Qué lección tan profunda para nuestras vidas. Él está listo para darnos sanidad, para perdonarnos, pero con una advertencia: que no demos pie atrás para que no nos venga una cosa peor. Oremos. Dios Todopoderoso, lleno de amor, lleno de misericordia, usted hace maravillas en todos los tiempos y sigue haciendo. Y aquí vemos este milagro de sanidad de este hombre lleno de lepra, de este paralítico que fue sanado delante de una gran multitud, que estas personas que le trajeron a este hombre paralítico levantaron el techo y lo bajaron donde estaba Jesús. ¡Qué fe de estos hombres! Y ahí estaba la voluntad de Cristo para sanarlo, pero también quedamos la advertencia de no dar pie atrás para que no nos venga una cosa peor. Esos hombres que estaban ahí vieron la sanidad, glorificaban a Dios, daban la gloria a Dios, se maravillaron, se sorprendieron, quedaron ahí gratamente impresionados. Nosotros también en nuestro tiempo tiene que quedar un impacto en nuestras vidas, porque Él hace cosas lindas, cosas maravillosas, cosas sorprendentes. Lo mejor está por venir. Las cosas grandiosas, maravillosas, todavía están por suceder. Esperamos grandes maravillas de Dios en nuestro tiempo, porque el Señor Jesucristo es el mismo en todos los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermana. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención. Hasta la próxima. Bendiciones y más bendiciones para cada uno de ustedes y para los que están a su alrededor. Hasta el próximo programa. Este fue el programa Estudiando la Biblia con Propósito, junto a Telmo Coronel.
Visítanos en nuestra página web www.telmocoronel.com. Síguenos en todas las redes sociales como Telmo Coronel. Hasta el próximo programa.